Va a ser con ustedes, mis hermanos. Ya se está viendo la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya te vemos. Bien, gracias. Pues vamos a continuar con el tema que iniciamos el día viernes y que de alguna manera el día domingo pues le dimos continuidad, aunque un poquito nada más para aclarar algún punto. Y bueno, pues ahora yo quiero preguntarles, mis hermanos, si tienen alguna duda, si tienen algo que comentar antes de que iniciemos. Alguien, quiero anotarles, mis hermanos, que hoy no va a aparecer la manita, alzar la mano, porque, como no lo organizó nuestro hermano Saúl, que tiene una cuenta diferente, en la mía no sale, así que abran su micrófono y adelante. Bueno, entonces, puesto que no tienen nada que preguntar, pues yo sí les pregunto. El tema que estábamos viendo, creo lo titulé o lo puse como respecto a la oración. Y la oración, hablábamos también ahí sobre la oración y la meditación. A ver, mi hermana Gloria, ¿nos puedes decir qué dijimos que era la oración y qué era la meditación? ¿Yo te puedo decir, mi hermana? A ver, sí, adelante, claro que sí. Bien, de la oración y la meditación, de la meditación se habló que era una especie de, como de conexión que Ajá. había ser humano consigo mismo para poder elevar como, no sé, como niveles de concentración. Ajá, bueno, en términos generales es exactamente eso, comunicarse con uno mismo, así lo definimos simple y sencillamente. Y también una manera Ajá. sencilla, ¿qué dijimos que era la oración? La oración era la comunicación de Dios, ¿no? Así Dios. es, la comunicación con Dios. Y que era más importante esa, porque era como, híjole, pues era la comunicación que tenías Claro. con Dios para poder lograr o conseguir. No sé, ya me quedé hasta ahí. No, estás bien, es correcto, mi hermana, efectivamente, las dos cosas, los dos conceptos, así de una manera simple y sencilla es la meditación, es el interiorizarse, es decir, comunicarse con uno mismo. Y la oración es comunicarse con Dios, en términos muy generales. Lo demás lo vamos a analizar porque sí, ciertamente lo vimos, a un poquito atropellado, pero ahorita lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, porque hay algún punto que tiene cierta importancia. Fíjense, por dos razones. Habíamos comentado también en el estudio que hay dos cosas que controlan nuestro comportamiento, es decir, nuestro comportamiento es a partir de dos cosas que residen en nosotros. ¿Alguien se acuerda qué cosas son? ¿Qué fue lo que preguntaste, mi hermano? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, yo les comentaba que en el estudio dijimos que había dos cosas que controlaban nuestro comportamiento. ¿Te acuerdas de cuáles son? ¿O alguien que se acuerde? Mente sana y cuerpo sano. Sí, de ahí procede precisamente, claro. Nuestras, que controlaban nuestro comportamiento, Sí, nuestros pensamientos, sí. ¿Ya se acuerdan qué nuestras era? emociones, y nuestras emociones, porque hablabas del aspecto reptiliano que podía tener el Eso. hombre, y pues esas son nuestras emociones, las que por lo regular a veces no las podemos controlar, sino que se expresan o se manifiestan de forma instintiva. No sé si estoy bien, no. Bueno, yo digo que es eso. Sí, o sea, sí, efectivamente, los instintos y el otro es nuestro razonamiento. Y como bien aquí en la presentación de la gráfica, donde estoy poniendo, están las dos partes, lo que era nuestra mente reptiliana y nuestra mente consciente, nuestro cerebro. Esas dos, eso es lo que controla nuestro comportamiento.
Ahora bien, lo que también yo me acuerdo que dimos una definición de libertad, o más bien algo dijimos que en términos generales era la libertad. ¿Se acuerdan qué era? ¿O qué es lo que nos da libertad? ¿Mande? De todo me es lícito, de todo me es lícito, más no todo conviene. Sí, exactamente, de ahí viene. Pero específicamente, Todo me es lícito. ¿cómo lo habíamos puesto? Sí. Bueno, vamos a ver, en lo que dijimos al respecto de esto es que cuando nosotros tenemos control de nuestras emociones, control de nosotros mismos, pues somos más libres. Y esto es esta es la lógica, porque de aquí quiero comenzar nuevamente, para dar una conclusión, si no definitiva, sí bastante adelante al respecto de nuestro estudio. Es que miren, mis hermanos, cuando nosotros controlamos nuestro cuerpo, nuestras emociones y todo, somos libres. ¿Por qué? Bueno, porque nada nos va a atemorizar, y precisamente de aquí, yo quiero ponerles esta gráfica en donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que verdaderamente, cuando nosotros todo lo podemos, de alguna manera, pues somos libres, no dependemos de nada ni de nadie. Sin embargo, cuando nosotros eh, no podemos controlar nuestras emociones, no podemos controlar nuestra vida, hay alguien que nos guía, alguien que nos ayuda, pero también dependemos de ello. Ahora, esto es importante porque en una ocasión nuestro Señor Jesucristo, hablando de la libertad, dice que precisamente quien depende de algo se convierte en su esclavo. Y pareciera ser que esto como que no es muy agradable, pero miren, mis hermanos, a veces sí es bastante agradable. De hecho, nuestro Dios como gracia nos dio la libertad absoluta. Podemos hacer lo que queremos, como dice el apóstol, todo me es lícito, puedo hacer lo que quiera, pero hay cosas que convienen y hay cosas que no convienen. Dentro de ellas, si yo le entrego mi libertad a Dios y me convierto en su siervo, en su esclavo, y dependo totalmente de Él, pues yo creo que me va bien. Porque, por ejemplo, dice nuestro Señor Jesucristo, el que se entrega, ¿sí? No somos sus esclavos, pues nos va a ir mal, porque Dios no quiere esclavizarnos, Dios quiere que seamos libres, pero no en pecado, o sea, no libertinaje. Sino ¿sí? quiere que seamos libres, pero en paz, porque dijo, en paz os dejo, en paz os doy. Entonces, pues, Él no nos quiere dañar en ningún aspecto. Claro, exactamente. Y eso es importante porque miren, la otra parte que bien dices, mi hermana, no esclavizarnos en el pecado. Eso es lo malo. Entonces, créanlo que va a ser muy difícil, muy complicado que nosotros realmente ejerzamos en totalidad esa libertad, porque siempre vamos a depender de algo o de alguien. No lo podemos hacer. Aún dentro de nuestra vida carnal, siempre dependemos de muchas cosas. Sin embargo, pues cada vez que nosotros vamos controlando más cosas, vamos teniendo mayor libertad, de tal manera que cuando nosotros vencemos aquello que quiere oponerse a nuestros sentimientos, emociones, los vicios, y también tenemos control sobre todo nuestro cuerpo, entonces podemos hacer lo que queramos. Y esta parte es importante porque efectivamente dice que Dios quiere que vivamos. Para eso nos creó, y que vivamos plenamente. Entonces, en ese sentido, claro que nos conviene apegarnos a Él, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo por algunas cosas, porque a veces nosotros, yo les decía que el problema de la oración es que a veces no somos muy objetivos en ella, y eso es lo que vamos a ver de alguna manera. Yo quiero continuar con algo que dejamos ahí, y les decía respecto de la oración, que la oración tiene una recompensa, y esa recompensa de la oración es la confirmación de la fe. Es el poder de Dios que obra en la persona.
Sin embargo, debemos considerar que desde el principio y como gracia, Dios le dio su bendición al hombre. Por tanto, el efecto de la bendición se manifiesta en las cualidades y potencialidades que el hombre por sí puede desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos creó y nos bendijo, nos hizo perfectos y nos dio todo lo necesario para que nosotros nos desarrollemos y podemos, como Él dijo, podamos enseñorearnos del mundo, podamos nosotros ser dueños y señores del mundo. Entonces, con eso quiere decir que el hombre por sí solo puede lograr mucho. Ahora bien, dice nuestro Señor Jesucristo que con fe cuando se pidiere a Dios lo va a hacer, lo hará. Pero también de esta otra manera, con fe el hombre es capaz de lograr lo que quiera de manera independiente. Ahora, si de alguna forma se puede alcanzar lo que sea en las dos formas, pues me quedé en esto, que si tenemos una combinación, valga la expresión, de que de lo que nuestro Dios hace y de lo que no somos capaces, pues tenemos asegurada la victoria para que nosotros podamos alcanzar la promesa de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Y a final de cuentas, yo creo que eso es lo que vamos a perseguir. Me parece que esta fue la última que nos quedamos aquí y esta es la manera de la oración. Dice nuestro Señor Jesucristo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjense que esto que nuestro Señor Jesucristo está diciendo respecto de la oración, nos está diciendo cómo vamos a orar. Ciertamente, Él nos enseña, y todos sabemos la oración de ejemplo que da, que es el Padre Nuestro. Pero ese es un ejemplo así, en forma. Lo que necesitamos ahora nosotros entender es el fondo de la oración. Y al respecto, como Él dice nuestro Señor Jesucristo aquí, la oración como comunión con nuestro Dios, como contacto y comunicación para con Dios, dice que sirve para eso. No sirve, como dice aquí, para aquellos que oran en las sinagogas, en las esquinas de las calles, que hacen unas oraciones grandes, floridas, estruendosas, que todo lo ven y que impresionan. Pues esas actuaciones histriónicas tienen su recompensa. Yo creo que tal vez les aplaudan o queden admirada a la gente, y esa es la recompensa que van a tener por esa oración, porque Dios escucha los gritos y escucha el silencio. No es necesario que nosotros le hablemos alto a Dios, porque aunque a lo mejor pensamos que está muy lejos, crean lo que nos escucha. Nos escucha desde el interior de nuestro corazón, de nuestro mismo ser, porque dice en una parte de la escritura que ahí está su templo, dentro nuestro. Entonces la oración es hacia el interior, no hacia el exterior. Por eso abunda nuestro Señor Jesucristo aquí, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aquí es un asunto de dos, entre Dios y nosotros. Y créanlo que nuestro Dios entiende y comprende mejor aún nuestro propio sentir que nosotros mismos. Entonces, en esa comunicación se parece mucho y tiene mucha similitud
con esa comunicación al interior nuestro, a eso que es la meditación y que llega a ser un control mental nuestro, un dominio de nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué. No quiero decir con esto que lo sustituye. Bueno, te pregunto algo. Sí, adelante, por favor. Ahorita que pusiste donde dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. O sea, ese se sucede que es para todos, ¿no? Para claro. toda enseñanza de que todos. Ahora, yo me pregunto, habemos hermanos que oran parados. Eso puede ser también parte de que seamos hipócritas, que no nos arrodillemos. Ahorita. Dice el Señor también, ajá, que si doblas tu rodilla para orar, o sea, es correcta esa oración, ¿no? Sí. Mira, mi hermana, y para todos, en realidad, la forma, repito, la forma no hay ningún problema. Desde que si nosotros pensamos solamente en esa comunicación para con nuestro Dios, nos escucha nos escucha y nos entiende perfectamente bien. Y si nosotros gritamos lo más fuerte que podamos, igual manera nos va a escuchar y entender perfectamente bien. Y ya sea que oremos con fe o sin fe, de todas maneras Dios escucha. Pero yo quiero ver que aquí antes dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, aquella persona que rompe la ley de Dios, que transgrede su ley y luego eleva su pensamiento a él, Dios no lo va a escuchar. Esa oración, ese es abominable para él. Le ofende. Por eso dice hipócritas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y esto para mencionarles, sí, así es exactamente como dice nuestra hermana, así como según como se quiera orar, nuestro Dios escucha. Entonces, en este sentido, bueno, ¿se acuerdan que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, perdón, habla sobre la oración del fariseo? Hermano Jaime, lo que pasa es que estoy en la compu, ahorita estoy en el celular y sí me da acceso, pero en la compu me dice que no me están dando acceso ustedes, pero yo sí tengo red, pero no quiero entrar en la computadora. Fíjate bien que tu enlace tenga estas palabras. Es RNN-WPPK-JNG. A ver, RNNW, ¿qué? ¿Me lo puedo repetir, por favor? Sí, es RNN-WPPK-JNG. Ok, gracias. Dios te bendiga. Sí, de nada. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver entonces, pues, que en esa oración, en ese ejemplo que nuestro Señor Jesucristo habla de la oración del fariseo y la oración del pecador. El fariseo, cuando está orando, está pensando en términos de alabarse él mismo. Entonces, y podemos decir, tiene razón, era un fariseo que se portaba bien, que daba limosnas, que hacía muchas cosas, y que él en su criterio consideraba que todo es correcto y agradable a Dios, porque ayudar a la gente es agradable a Dios, porque portarse bien es agradable a Dios, pero ufanarse de ello, congratularse de ello, eso no es agradable a Dios. Sin embargo, el pecador que de alguna manera también oraba y él se acongojaba y aceptaba ser pecador y ser malo y buscaba el perdón de nuestro Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, este va a salir justificado porque busca el perdón. Y el otro pues no buscaba el perdón, nada más buscaba el reconocimiento. Y aquí es muy importante ser objetivos en qué
cómo nos estamos comunicando con Dios, porque a veces nuestros sentimientos, nuestras emociones nos ganan y pues nosotros damos gracias a Dios porque somos buenos, porque nos fue bien, porque por muchas cosas. Sí, ciertamente, gracias a Dios, pero ¿qué caso tiene decirle lo que Él ya sabe? Yo creo que a veces, simple y sencillamente, el estar en comunión ya es agradable a nuestro Dios. A veces no hay mucho que decirle realmente porque Dios todo lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo mismo aquí de alguna manera dice que nuestro Dios sabe todo lo que tenemos necesidades antes de que le pidamos. Así que también sabe cuando somos sinceros. Y bueno, esto de alguna manera vamos a ver que, bueno, me adelanté un poquito con esta. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto con la meditación? Miren, la meditación, y yo quiero hablar más que de meditación del control mental. Generalmente esto es algo que es un don que Dios nos dio. Hablábamos precisamente de esta combinación de cerebro reptiliano y razón, pero la diferencia estriba en que nosotros somos capaces de razonar, de controlar esas emociones. Pero el problema está que a veces también queremos controlar a los demás. Y cuando nosotros queremos hacer esto, pues podemos caer en la tentación de querer dominar de la sensación de poder, y eso solamente le corresponde a nuestro Dios. Nosotros todos somos iguales. Pero lo que sí es necesario y conveniente es que nosotros tengamos control de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Tal vez, digamos, ¿por qué? Porque miren, ustedes han escuchado, y sobre todo hoy que está de moda, que una de la enfermedad de la actualidad se llama estrés. Y es un problema de salud tan grande que precisamente ahorita en los Juegos Olímpicos, la mejor gimnasta a nivel mundial prácticamente, que es de Estados Unidos, entró en problemas psicológicos y no pudo competir. Entonces, esas son personas, y me refiero a eso porque en la frase que poníamos, mente sana en cuerpo sano, pareciera ser que no tendría razón, y sin embargo sucedió, y están sucediendo cosas así. Entonces, otro de los problemas que se generan, y tal vez hayan escuchado hablar, es sobre el famoso ataque de ansiedad. Y créanlo, el ataque de ansiedad es algo muy peligroso y que puede matar a una persona. Y todo se genera en la mente de la persona, en sus emociones, incontrolables. Amén de decir también que los vicios, el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, las adicciones a la pornografía, adicciones al trabajo, por supuesto también, que Japón sufre de una ola de adicción al trabajo que es un problema de salud para Japón. Y créanlo, que hasta eso, todo eso lleva a deteriorar la salud de la persona, a veces condenándola a, como decía nuestro Señor Jesucristo, se torna en esclavo. ¿Cuántas veces no un drogadicto mata hasta su madre o sus progenitores por conseguir la droga? Un alcohólico, por conseguir el alcohol, pierde familia, pierde todo. Se convierten en realmente esclavos. Y el lograr salir de ahí yo creo que es muy complicado y es muy difícil. Lo mejor es no entrar. Y para no entrar tiene que tener uno mucho control de sí mismo. Porque a veces es más fácil controlar un momento de estrés, de desesperación, con una copa o con un cigarro, o a veces distrayéndose con algo, que afanarse, contar hasta 10, sufrir el momento y amacharse en uno mismo, concentrarse en sí mismo. Quizás no sea fácil, y de hecho no lo es, pero sí se puede. De hecho, por aquí hay, miren, dentro del control mental,
tal vez por ahí lo buscan o lo vean más tarde, que es, se hizo famoso el método Silva, que es un método de autoayuda y desarrollo mental que fue ideado por José Silva. Y este afirma que se puede mejorar el cociente intelectual y desarrollar habilidades mentales como la capacidad de clarividencia o la sanación. Es decir, mucho se habla de alguien que puede desarrollar poderes extrasensoriales inclusive para autosanación. Y bueno, de alguna manera sí hay evidencias de esto. Este método consiste en ejercicios que son pues, realmente sencillos, según su creador, y estos ejercicios sirven para conseguir entrar en un estado que se le llama de relajación profunda y en un nivel mental en donde en el cerebro se generan ondas alfa, según dice que él. Después vamos a ver que las ondas alfa no se generan como él lo dice, pero bueno, él afirma que a través de esto se puede autoprogramar la persona para conseguir un mejoramiento personal y que desarrolla todas sus cualidades. Bueno, esto, a final de cuentas, mis hermanos, parece ser que es muy importante y sí lo es porque esa es una parte que nos corresponde a nosotros. A nosotros corresponde tener control sobre nuestras emociones. Créanlo, cuando nuestro Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él, está hablando de una emoción que todos hemos sentido, o más bien de una combinación de dos emociones difíciles de controlar, y son la envidia y la ira. Y esa envidia y esa ira lo llevaron a matar a su hermano, a cometer homicidio. Y él tenía la obligación, y créanlo, la obligación realmente de controlar esas emociones y no dejarse dominar. Y creo que hasta hoy en día, para muchas personas, a veces nos cuesta trabajo. Entonces se tiene que trabajar mucho en eso de manera personal. Nuestro Dios, por supuesto, que no se las quitó a Caín. Era Pero decisión de Caín Caín. no quería, o sea, Caín entró como que en combate con su propio ser Así y es. tuvo que matar a su hermano. Entonces, pues fue un pecado muy grande para Dios, o sea, no lo pudo resolver él. Entonces Dios nos pide que resolvamos nuestros problemas, nuestras dudas, orando, comunicándonos con otras personas y diciendo eso que nos molesta para así dejarlo a un lado y no que no nos moleste más. Así es, efectivamente. Sí, adelante, ¿quién? Sí, que la comunicación ante todo para resolver nuestro malestar, o sea, decirle, no, pues fíjate que eso me molesta y eso también, y ya la otra persona ya no lo hace, o sea, ya no lo va a repetir si eso le inquieta a la otra persona, no, o sea, no le incumbe andarlo molestando, a veces son solo pensamientos vanos que están emergiendo de nuestro propio ser, de nuestra alma o de nuestra propia humanidad como somos humanos entre todos. Así es, tienes razón. Y efectivamente, miren, hay técnicas, hay ese famoso de cuenta hasta 10, de informarle a la persona, bueno, no quiero detenerme mucho en eso porque, pues esta hora de estudio, pues en términos generales quiero hablar de esto y posteriormente vamos a desarrollarlo con más calma y sobre todo para ver algo que nos va a ayudar, Ahorita por lo pronto tenemos que estar conscientes de que esta parte del control mental nos corresponde a nosotros, es decir, control mental de nuestra propia persona. Sí, suena tentadora la idea de tener control mental de los demás y claro que se tiene y precisamente mucho de esto tiene que ver con que se influya en las demás personas, ¿sí? Ustedes conocen que la hipnosis puede influenciar a las personas y quitarles la voluntad. Entonces, lo que decía esta persona sobre los dos hemisferios, o sea, en términos generales, él decía, tenía dos postulados, que todos podemos llegar a ser genios si entrenamos y que todos somos genios de por sí. Es decir,
nosotros ya tenemos el potencial y lo podemos desarrollar. Se ha hablado mucho también de que utilizamos solamente una fracción muy pequeña de nuestras cualidades de nuestro cerebro y que si lo utilizáramos un poquito más, un 10%, 15%, pues seríamos unos genios. Ahora bien, sin entrar mucho en clases de fisiología, nuestro cerebro está dividido en dos partes, dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y él decía que cuando se pueden utilizar los dos es cuando se desarrolla el potencial. Entonces, según sus ejercicios, era precisamente que se pudieran utilizar. Dice él que las personas que piensan con los dos hemisferios cerebrales están potenciando el uso del derecho, es decir, usan mucho el lado derecho, pero el 90% de las personas lo hace con el izquierdo, nada más. Entonces eso limita mucho a las personas. Pero lo importante de esto, y de alguna manera pues tiene algo de razón, porque nuestros cerebros, cuando nuestro lado derecho y lado izquierdo tienen diferentes cualidades y controlan diferentes cosas. Si hay una combinación, pues claro que se duplica también nuestro poder mental, vamos a decirlo así. Y esto es muy importante porque hay una evidencia y los invito a que lo vean. ¿Alguien ha escuchado sobre la dicotomía? Me imagino que no. Bueno, la dicotomía fue un método que se usó en el siglo XVIII para controlar el comportamiento de las personas. Y lo que hacían era que a las personas que eran asesinos o que tenían comportamientos así de ese tipo, les metían una aguja por la nariz hasta que atravesaba el cráneo y entraba a donde se unían los dos hemisferios y los cortaban. Entonces, cuando cortaban los dos hemisferios, dejaban de comunicarse y la persona quedaba sin voluntad, como un robot, y ya no hacía mal, ni bien tampoco. Quedaba como un robot. Entonces, ese método lo usaron mucho para controlar asesinos o comportamientos no deseados de la gente. Sin embargo, pues por los derechos humanos se consideró que era no bueno y ya se eliminó, ya no lo hacen. Otra de las cosas que se habla sobre el control de los demás o de esto es el famoso lavado de cerebro, que muchos gobiernos lo han hecho, sobre todo en Rusia, Cuba, en las guerras, etcétera. Todo eso se ha puesto ahí, y eso es atentar contra la personalidad de la persona. Eso es lo que no se debe de hacer. Ese es el lado oscuro y negativo del control mental. Pero el buen control mental de la propia persona es, como dice aquí, y si alguien quiere ayudarme a leer, Hebreos 5 del 12 al 14. Leo. Sí, adelante. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias. Y si observan la gráfica, estoy subrayando y en rojo esa última frase que dice el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos, dice, ustedes ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo no han tenido como pueblo de Dios? Miles de años. Y sin embargo les dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y diríamos, ¿cuáles son esos rudimentos? ¿Qué es lo más
rudimentario dentro de la palabra de Dios? Los 10 mandamientos. Todavía algo más rudimentario. Dice, si me amas te va bien. Fácil, simple, así de fácil. Dice Dios, si tú me obedeces, te va bien conmigo. Eso es muy sencillo, muy rudimentario, sí, ciertamente, pero no es completo, porque dice, ahí precisamente dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, es decir, fortalecer ese que me obedezcas, ese mandamiento de obediencia de Dios, porque anexa, como dice, aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque fíjense, mis hermanos, para un niño se le exige obediencia, nada más, ni se le dice por qué, ni se le explican razones, ni tampoco entiende claramente por qué debe ser obediente. Él solamente entiende algo, que cuando obedece lo premian y cuando desobedece lo castigan. Punto, así de simple. Y su comportamiento como niño, en donde está dominando realmente su parte reptiliana, su parte instintiva, entiende perfectamente bien, así como cualquier animalito, y perdón por esta comparación, pero realmente es así, que cuando obedece es premiado, cuando desobedece es castigado. Eso es lo más rudimentario y simple y sencillamente. Pero a veces, ¿en qué debe de obedecer? Y cómo es que puede, y cuándo tendría que desobedecer. Entonces ese discernimiento es lo que aquí el apóstol dice que es el alimento sólido, y solamente se entiende eso cuando se alcanza una madurez. Esa madurez, dice, es por el uso, o más bien cuando se ejercitan los sentidos. ¿En qué se ejercitan? En el discernimiento del bien y del mal. Es decir, nosotros empezamos a comparar si lo que hacemos es correcto o incorrecto. Y nos empezamos a dar cuenta lo justo e injusto. Y claro que nos empezamos a dar cuenta cuando algo nos afecta, es injusto. Y a veces no tomamos en cuenta que cuando nosotros afectamos a terceros, no lo consideramos injusto. Por ejemplo, hoy en día que tenemos problemas, por ejemplo, con la basura, con el uso del agua, y que están machaca y machaca de que haga uno, muchas veces a la persona le da lo mismo agarrar y botar la basura en cualquier lugar. Tenemos el problema, por ejemplo, aquí en Veracruz, que hay inundaciones. Hoy que venía del Cedralito, por donde me vengo, era una laguna. ¿Por qué? Porque la basura tapó las pichanchas. Y la basura, sí, ciertamente, cae a veces de manera natural, pero se contribuye mucho a eso. Entonces, para muchas personas no les importa, no se preocupan por eso, no lo piensan. Y no se dan cuenta que están siendo injustos. Pero cuando les afecta, cuando se encuentran en esa inundación, pues crean lo que ahí sí consideran esa injusticia. Eso lo estoy poniendo por ejemplo. El desperdicio del agua, y eso porque son cosas que tienen que ver con el evangelio, que tienen que ver con la religión. Mucho, mucho, mis hermanos, porque tenemos que aprender a ser pueblo de Dios. Y como en un estudio nuestro hermano Saúl ponderaba mucho que Dios a su pueblo le decía que iban a ser ejemplo de las naciones, y le dio los mandamientos, les dio las leyes, les dijo que comieran, cómo se lavaran, que hicieran todo eso para que vivieran honestamente, vivieran bien. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que todo eso involucra en las exigencias de Dios para con el hombre, para que le obedezca. ¿Y le obedezca en qué? ¿En hacer lo bueno? Pues lo bueno es precisamente eso, cuando pensamos en los demás y no solamente en nosotros. Y créanlo, no cuesta mucho trabajo. A veces quizás se piense que tengamos que desprendernos de todas, como nuestro Señor Jesucristo le decía al joven. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Recordándolo, este joven le preguntó a nuestro Señor Jesucristo qué hacía
para alcanzar la salvación. Y él les dice que está escrito en la ley. Pues él les recita los 10 mandamientos y dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Pues perfecto, está muy bien. Pero le dice, ¿y qué más puedo hacer? No le fue suficiente. Entonces Jesucristo le dice, tú quieres ser perfecto. Pues ¿para qué lo andaba diciendo? Jesucristo le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, toma todo lo que tienes, haz tu misma persona y deshazte de ella y sígueme. Renuncia a todo. Y ya no pudo. Entonces, créanlo, yo me pongo a pensar, y muchas veces lo hemos reflexionado así, ya tenía ganado. Jesucristo le dijo, tú ya eres aprobado porque has cumplido con la ley. ¿Para qué te metes en más problemas? Entonces lo que me da a pensar que pues él quería el reconocimiento de decir, pues yo puedo hacer todo lo demás, pero no pensó hacia su interior si podía o no. Y ese es precisamente el problema de ver hacia nuestro interior, de tener una comunicación para con nosotros mismos, para que dos cosas. Primero, nos demos cuenta de lo que somos y también de lo que podemos llegar a ser. Como dice el apóstol, podemos llegar a ser maestros, pero tenemos que ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Y para ejercitarnos, pues hay que entrar al campo de ejercicio. Un atleta tiene que entrar a la pista de carreras para correr. Un boxeador tiene que entrar al ring para agarrarse a moquetazos con otro boxeador y entrenar. Nosotros tenemos que entrenarnos entre el bien y el mal y tener mucha atención. Ahora bien, quizás digamos, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Bueno, nos podemos meter en problemas, sí, ciertamente, pero con la conciencia, mis hermanos, y ténganlo esto por seguro, que esto siempre tenerlo presente. Cuando nosotros somos valientes, cuando nosotros nos atrevemos, tenemos esa fortaleza que nos da la fe de saber que somos hijos de Dios y que nos hizo capaces de lograr todo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que trabajar en nosotros, convencernos, no que nos convenza, alguien que nos haga ver que somos fuertes, que somos capaces. No, nosotros tenemos que hacerlo. Nos servirá mucho, claro, el apoyo de alguien más, pero sobre todo que nosotros tengamos bien esto bien presente. Bien, mis hermanos, pues yo quiero concluir aquí y dejarlo hasta este momento. Que Jehová Jesús y el Espíritu les bendigan. Voy a ver si me extiende la llamada. En 5 minutos termina la llamada. Bueno, correcto. Bien, pues voy a hacer entrega de